Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Esto es lo que el hombre está acostumbrado desde aquel tiempo y lo seguimos viendo continuamente, que la idolatría está totalmente arraigada.
Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido estar con vida y poder llegar hasta sus hogares con un saludo, que todos se encuentren bien y que estén guardaditos en casa. Antes de empezar, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para que a través de su Espíritu Santo podamos platicar y exponer la palabra del Señor. Soberano Señor que estás en los cielos, en esta preciosa noche te damos gracias por la luz de tu palabra, por tu amor, por tu misericordia y porque a ti te ha placido, Señor, que podamos meditar, Señor, en esta noche sobre lo que tú nos has dejado. En esa palabra viva y eficaz, en esa palabra que alumbra nuestro camino, y oramos para que seas tú, Señor, el que glorifique su nombre. En el nombre del Señor Jesús, que tú, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que necesitamos en cada momento, nos dé la luz para poder hablar en el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche queremos platicar sobre un tema muy especial, un tema que tenemos muy claro, como es el nacimiento del Señor Jesucristo. La palabra del Señor es la verdad, la palabra del Señor es la que nos permite conocer las cosas que están permitidos al hombre conocer. Y por eso, si hay alguna duda de algún tema, debemos de ir a la palabra, que es la que nos enseña la verdad. Como hemos hablado anteriormente, cualquier libro puede tener sustento, pero es algo escrito por el hombre. Sin embargo, la palabra del Señor ha tenido sustento por años atrás, muchos años. Esa palabra es la que nos abre nuestros ojos, la palabra que nos da la luz para vivir en este mundo. Así que en esta noche vamos a leer la palabra del Señor ahí en el capítulo 4, versículo 4 y 5 del libro de Gálatas. La palabra del Señor dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor no vino como nosotros podemos verlo en algún momento que a Él se le ocurrió. Por casualidad entró en este mundo en el momento que quizás nosotros los hombres no le ponemos atención. Sin embargo, aquí la palabra del Señor dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, la hora y el espacio, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y luego nacido bajo la ley. Es decir, el Señor cumplía sus propósitos de un plan que desde antes de la fundación del mundo había Él trazado. Y el propósito era lo que nos dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Es importante ver el propósito del Señor al venir a este mundo, porque nos amó y porque Él quería rescatar a la humanidad. Ese es el verdadero propósito, que el Señor haya venido y nos haya rescatado para poder darnos una vida diferente, una vida en la que nosotros tengamos comunión con Él y por supuesto nosotros también de disfrutar de esa comunión y de sus bendiciones que constantemente Él nos da. El Padre envió a Jesucristo justo en tiempo y espacio para la redención del hombre, en el tiempo previsto y determinado por el Señor. Daniel 4:35 nos dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada
y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él es soberano y Él hace como Él quiere. La palabra del Señor nos deja establecido que Él toma las decisiones y que obviamente son las mejores para nosotros. Él tiene el control y aquí vemos en Primera de Pedro, en el capítulo 18 y versículo 20, nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El versículo 20 nos habla de que el plan de redención fue establecido desde la eternidad y llegó en el tiempo preciso. Teniendo estos versículos como introducción, vamos a ver y vamos a estudiar en el libro de Lucas, en el capítulo 1, cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos deja muy claro cómo realmente se han dado las cosas que hemos aprendido durante estos años y que la verdad prevalece sobre todo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros debemos de escudriñar la palabra, de ponerle atención a esta palabra y de poder vivir por ella, que nosotros podamos asimilar lo que en la palabra está escrito, y por eso precisamente cuando citamos la palabra debemos de leerla y constantemente nosotros debemos de escudriñar su palabra. ¿Por qué? Porque ahí está la verdad, porque Él ahí nos ofrece que esa palabra nos da verdaderamente la vida. Esa palabra que os he hablado son espíritu y son verdad. Entonces debemos de ponerle atención a la palabra del Señor. ¿Cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo? Nadie sabe exactamente el día que nació. Y no es de ahorita que la gente se pregunte o se cuestione cuándo realmente nació nuestro Señor Jesucristo. Obviamente tuvo que haber nacido porque ese era el propósito del Señor, venir a esta tierra, como lo vimos en los versículos anteriores. Pero ¿por qué la fecha se ocultó? ¿Por qué la fecha no quedó registrado para un acontecimiento extraordinario? ¿Por qué realmente la Biblia no nos dice ese día? Pero sí podemos llegar a conocer aproximadamente los meses en que nació. Vemos que en la Escritura está escrito lo que verdaderamente el Señor quiere que nosotros podamos conocer. Y aquí nos narra algo especial. La palabra del Señor nos puede ocultar el día, pero de acuerdo a lo que está en el libro de Lucas, podemos leer y podemos llegar a los meses en los cuales nació nuestro Señor Jesucristo y que la palabra del Señor nos apunta. Ahora, uno de los propósitos del Señor, por los cuales también ocultó esa fecha, es porque el hombre es muy idólatra, porque el hombre siempre tiene y necesita adorar a alguien. Vemos en el caso de Israel
ahí en el capítulo 32 y versículo 1 en adelante, que nos narra ahí cuando Moisés se encontraba en la parte de arriba del monte, cuando estaba hablando con nuestro Señor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo a Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y lo han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Aquí nosotros vemos algo especial, que el pueblo desenfrenado, el pueblo desesperado, el pueblo no esperaba ni anhelaba cuáles eran las buenas nuevas que Moisés iría a traer. Ellos esperaban esos días como años que pasaban, y la palabra del Señor nos dice que se desesperaron y van con Aarón y le piden que haga algo que al Señor le incomodó, algo que el Señor aborrece, y que les haga una imagen de un becerro. Esto es lo que el hombre está acostumbrado desde aquel tiempo y lo seguimos viendo continuamente, que la idolatría está totalmente arraigada. Y esto lo tenemos que ver, que es algo también que viene de las tinieblas, que es el malo el que pone en el corazón del hombre a adorar aquellas divinidades, la cual ocupan y quitan el espacio al Señor. Entonces, la Navidad, por supuesto, es una de estas fiestas paganas, y anunciando y diciendo que nuestro Señor Jesucristo nació el 24 de diciembre. El mundo podrá celebrar cualquier otra cosa y que hagan sus celebraciones, pero no que invoquen el nombre del Señor para esta fecha. El pueblo que ha conocido al Señor debería de ser diferente. Debería de ajustarse a los principios de la Escritura para agradar a aquel que nos ha llamado. Realmente en el corazón del hombre está el poder clamar, el poder ver, el poder sentir, y por eso realmente es necesario tener una imagen para el hombre. Muchos hemos salido de ahí y muchos el Señor nos rescató precisamente de aquellas situaciones que nosotros hacíamos. Hemos conocido la verdad y por eso la verdad es la que debe de prevalecer sobre todas estas cosas. ¿Por qué realmente no quedó registrado el día del nacimiento de nuestro Señor? Precisamente por estas cosas. Si bien es cierto, no está registrado y apunta al día 24, imagínense si ustedes conociera todo el mundo la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha sido muy sabio a través de toda la creación
él hizo las cosas con sabiduría. ¿Quién fue el que le dijo a él, haz esto o haz lo otro? Él realmente hizo las cosas conociendo al ser humano. Entonces nosotros podemos ver que el hombre precisamente es el que cambia y que quiere oír y hacer lo que hay en nuestro corazón, no necesariamente haciendo aquello que al Señor le agrada. Cada uno de nosotros sabemos cuándo hemos nacido, cuándo nacimos, y precisamente esa fecha en que nosotros nacimos, celebramos nuestro cumpleaños. Pero si yo nací en mayo, ¿por qué lo voy a celebrar en enero o por qué lo voy a celebrar en septiembre? Sencillamente, yo participaría de alguna mentira, porque no es la fecha de mi cumpleaños. Sin embargo, cuando nosotros celebramos nuestro cumpleaños o no lo celebran, pues habrá alguna comida, habrá algún regalo y precisamente es esa fecha en la que hemos nacido. Entonces, si hay un fundamento y si hay un registro en la cual nosotros podemos celebrarla. Ahora bien, veamos qué es lo que nos dice el libro de Lucas, que realmente quedó registrado. Vamos ahí al libro de Lucas, al capítulo 1, y vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice. En el versículo 5 nos habla, y la palabra del Señor nos dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos, ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Aquí en estos versículos está prácticamente la fecha. Entonces, cuando leemos detenidamente estos versículos, vamos a encontrar que hace mención que hubo un sacerdote llamado Zacarías. Y entonces leemos que aquí dice de la clase de Abías. Ahora, ¿a qué se refiere cuando habla de la clase de Abías? Se refiere a la orden que había instituido el rey David en su momento. Eran 24 grupos y grupos de sacerdotes para que ejercieran el servicio del sacerdocio en el templo. Y cada uno de los sacerdotes tenía que realizar este servicio durante una semana. Ya la palabra del Señor nos ha dicho aquí que Zacarías y su esposa eran descendientes de Leví y los dos de la familia sacerdotal de Aarón. Elizabeth, esposa de Zacarías, era estéril y eran ambos de edad avanzada, y nos habla la palabra del Señor que eran justos e irreprensibles. Algo especial que tenemos que resaltar, que también ella era estéril. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que estos detalles son los que realmente nos hablan del servicio del sacerdocio que ejercía Zacarías en el orden y de la clase de Abías. Entonces, la palabra del Señor nos dice que le tocó la suerte de ofrecer el incienso en el santuario del Señor, y obviamente esto era sobre el altar de oro, uno de los ministerios sacerdotales de mucha importancia. Entonces nos habla la palabra del Señor que se le apareció un ángel y Zacarías se turbó al verle. Esto nos lo dice en el versículo 11, y
Por supuesto, cuando hay algo extraordinario, nos sorprendemos. Y en el caso de Zacarías, se turbó. Entonces, tuvo temor y realmente vamos a ver también que él quedó mudo. El propósito de la aparición del ángel es para indicarle que sus oraciones han sido escuchadas y tu mujer Elizabeth te dará un hijo. Entonces, ahora, la palabra del Señor dice en el versículo 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, aquí hay varias cosas que tenemos que ver también, porque las oraciones que hacemos también a veces vemos que tardan mucho tiempo en que venga la respuesta. Nos podemos desesperar. Nosotros podemos actuar de una forma diferente, pero el Señor tiene el control. Él ha escuchado las oraciones y su respuesta vendrá en el tiempo oportuno. Aquí vemos que le dice el ángel, no temas porque tu oración ha sido oída. Y luego le da la noticia que Elizabeth dará a luz un hijo y algo específico también le dice el nombre. Entonces, aquí nos damos cuenta de que el propósito del ángel era precisamente anunciar el nacimiento de Juan. Vemos que algo muy importante donde nos habla en el versículo 8 y 9, lo que está haciendo Zacarías, y es que él está ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Lo deja bien establecido el versículo 8. Luego nos dice el 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces, ahora, cuando nosotros vemos esto, nos ayuda a ver claramente el tiempo en que sirvió Zacarías. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Crónicas, nosotros podemos ver exactamente la orden que había ya establecido en aquel momento el rey David. Entonces, David realmente nos habla aquí en el libro de Crónicas, en el capítulo 24 y versículo 1. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos, los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Ahora, versículo 3, y David con Sadoc de los hijos de Eleazar, Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió en sus turnos en el ministerio. Aquí vemos todos los grupos que había de sacerdotes y luego entonces nosotros vamos ahí directamente al versículo 10 y nos dice, y la séptima a Cos, la octava a Abías. Este era el orden del que nos habla el libro de el libro de Lucas. Entonces, aquí cuando nosotros vemos en lo que ya leímos en el libro de Lucas, que nos hace mención exactamente a ese orden que había establecido el rey David. Y entonces volvemos a repetir el versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, que fue lo que vimos allá en Crónicas, entonces nos da una señal de cómo fue lo siguiente. Entonces, aquí nosotros podemos ver que de acuerdo al calendario bíblico, si vamos al orden que había establecido, el primer mes inicia entre marzo y abril, que esto, de acuerdo al calendario bíblico, se refiere al mes de Nisán. El mes de Nisán significa retoño, primer brote, y
cuando ellos salieron de Egipto. Eso nos lo dice Éxodo en el capítulo 12 y versículo 2. Aquí establece el nombre del mes. Éxodo 12, versículo 2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Entonces, cuando la palabra del Señor nos da esta fecha, dice, nos ayuda a ver claramente el tiempo en que sirvió Zacarías, y entonces si nosotros vamos exactamente a hacer el orden, que es el octavo, y si una semana era el trabajo de él, de acuerdo a la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que Zacarías sirvió la última semana de mayo, que es lo que corresponde al mes de Iyar. Este significado también, que es el mes de Iyar, es luminosidad, porque es un mes donde hay calor, donde hay bastante sol. Ahora, debido a que el servicio era durante una semana, de acuerdo a esta fecha que acabamos de ver, entonces podemos ver que aquí en el libro de Lucas nos dice lo siguiente. Siempre en el capítulo 1 estamos y vamos hacia el versículo 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Zacarías regresó a casa. Entonces, ¿cuándo regresó Zacarías? De acuerdo a la palabra del Señor y al calendario hebreo, nos dice que es en el mes de Tamuz, inmediatamente después de que él terminó su servicio, que corresponde siempre a junio. Luego, de acuerdo a lo que ya el ángel le había dado, era que iba a tener un hijo. Entonces, si nosotros vemos que su servicio terminó la última semana de mayo, él regresa en junio y regresa a casa, como dice el versículo, entonces el versículo 24 nos sigue diciendo, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha dicho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, ahí realmente ella quedó encinta de acuerdo a la profecía del Señor. Entonces, ahora, en el 6º mes, Elizabeth está esperando a Juan, recibió la visita de la Virgen María, que podemos ver adelante también, siempre en este capítulo, y nos dice lo siguiente, versículo 55, de la cual habló nuestros padres con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a casa. Entonces, María se quedó 3 meses después y el versículo 57 nos dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Aquí, entonces, nació Juan. Y es una fecha que queda registrada aquí. Entonces, nos habla en el versículo 56 que María se quedó con ella 3 meses. Entonces, de ahí, Elizabeth, cumplido el tiempo, da a su alumbramiento a luz un hijo. Y es ahí donde nace Juan el Bautista. Entonces, fue aproximadamente también en el mes de Nisan, que corresponde de marzo a abril. Ahora, ya la Virgen María llevaba 3 meses de embarazo, de acuerdo. Y es lo que debe de quedar claro ahí, porque vemos aquí
en el versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad galilea llamada Nazaret. Al sexto mes que Elizabeth estaba embarazada. Luego el versículo 27 nos habla de una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendito eres entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces vemos aquí algo muy importante, que 6 meses después nació el Señor Jesús, que corresponde al mes de septiembre o al mes de octubre, mes Tishrei, que es de acuerdo al calendario hebreo, séptimo mes del calendario. Entonces, de esta manera muy rápida, podemos ver que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue en estos meses, en septiembre o en octubre, pero nunca fue en diciembre, como la misma historia lo ha dicho ya por muchos años, de gente que ha querido involucrar esta fecha en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a lo que está aquí en el capítulo 1 del libro de Lucas, podemos ver que la fecha llega exactamente entre septiembre y octubre. Entonces nos da también que cuando esto aconteció, realmente fue en el tiempo de Herodes. Y ahí nosotros podemos saber exactamente cómo se desarrolló la historia de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor nos habla realmente de los acontecimientos reales y verídicos, pero no nos da una fecha que nos diga el 24 de diciembre. Si quieren celebrar algo, que lo hagan, pero que no celebren el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña que también hay algo importante que también el Señor escondió, y fue algo que al pueblo de Israel le interesaba mucho. Podemos ir entonces a Deuteronomio en el capítulo 34, del versículo 4 al 7, donde nos habla lo siguiente. La palabra del Señor nos dice: y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Aquí tenemos que ver que también el Señor permitió que no se encontrara el cuerpo de Moisés. Y podemos también ver ahí en el libro de Judas, que solo tiene un capítulo, donde nos habla también algo bien interesante, porque nos da la referencia hasta el versículo 9. Judas 1, versículo 9, nos habla y dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este registro se encuentra únicamente aquí en el libro de Judas, y lo que nos habla es que el arcángel Miguel contendía con el diablo, y lo que disputaban, dice, era el cuerpo de Moisés. Entonces podemos ver que el diablo conoce que la adoración para nuestro Señor
es lo más importante. ¿Dónde estaba Satanás? Estaba encargado precisamente de algo muy especial, pero lamentablemente en él se encontró esa rebeldía y cayó. El diablo conoce que el provocar al hombre, el inducirlo a la idolatría, va a hacer que nosotros nos opongamos a lo que al Señor no le agrada. El diablo siempre busca evitar que nuestra vida sea agradable al Señor. Él conoce estas artimañas y por eso nosotros debemos de buscar su verdad. Hemos visto en el libro de Lucas, en ese capítulo 1, donde se nos narra exactamente esos acontecimientos y debemos de meditarlos, debemos de leerlos despacio y entender realmente que el Señor sí nos da una luz de cuándo fueron los días de su advenimiento. Por supuesto, tiene que haber un día que Él nació, pero Él no quiso que quedara registrado. Entonces, nosotros sabemos que somos un pueblo redimido por Él, un pueblo especial, un pueblo al que Él ama y que nuestra vida debería de ser totalmente apegada a lo que nosotros conocemos en su palabra. Por supuesto, la palabra se expone, no se impone, pero si nosotros queremos agradar al Señor, hagamos como corresponde y como la palabra del Señor nos enseña. Así que una pequeña meditación en relación a cuándo nació nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga y pasen una feliz noche. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.